He conocido un matrimonio que tuvo un bebé, todo nació bien y el matrimonio veía algunas cosas que llamaban la atención de su bebé, pero no se daba cuenta hasta pasar 1 año y medio qué es lo que le pasaba. Lo llamaba al bebé y cuando estaba mirando para otro lado, el bebé no respondía, no reaccionaba, cosa que llamaba la atención. Al comienzo pensaron que no entendía, pero no era cuestión de entender, sino no oía. Cuando se dieron cuenta, tenían mucho dolor por el hijo sordito. Esta experiencia un poco repite en el Evangelio de hoy. Jesús sana a un sordomudo y muchos pensaríamos que tiene que ver con nosotros lo que pasó hace 20 siglos. Sí, tiene mucho que ver, porque decimos que no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Si eso es verdad que muchos, yo diría todos nosotros, somos sordos, uno más, uno menos, uno sobre algún tema, uno sobre otro tema, somos sordos. Fíjense que muchas veces nosotros escuchamos con atención sobre algún tema que nos interesa. Para los varones, partido de fútbol, Argentina, no sé, contra otro país, todo el mundo está abocado. No hay nadie, ninguna circulación en la calle. Para las mujeres no sé cuál es el interés máximo, no lo sé. Pero sí, evidentemente, hay cosas que nos interesan, le prestamos el oído y lo escuchamos. Si no me interesa, lo dejo de lado. Soy sordo. Entonces, en ese sentido, todos somos sordos en parte. Y encima, lo peor que es, uno se cree que no es sordo. Creemos que no somos sordos. El hecho de pensarlo así, cree que no hay ninguna curación que puede venir bien para mí. Veamos en el Evangelio qué es lo que sucede. A Jesús le presentaron a un sordomudo y le pidieron que impusiera las manos, nada más que eso. Podría haberlo curado simplemente con una sola palabra. Así en alguna otra parte lo hizo Jesús. Pero, ¿qué hizo Jesús en el Evangelio? Lo llevó aparte, por supuesto que supongo que le habrá impuesto las manos, le puso el dedo en la oreja, después tocó la lengua, después suspiró, dice. Ese suspiro es la expresión del dolor por el estado miserable en que se encuentra ese enfermo. Piense, los padres cuando descubrieron que a su niño sordito, después de 1 año y medio, qué dolor, más que suspiro, ¿sí? Entonces, después de hacer todos estos gestos, recién dice, ábrete. No dice que se abra el oído, sino ábrete, toda tu persona, ábrete. ¿Hacia quién? A Dios, en primer lugar, para escucharlo, para escuchar la palabra de Dios, y hacia los hermanos, lo que dicen los hermanos, la necesidad de los hermanos. ¿Por qué es tan importante escuchar la palabra de Dios, Padre? ¿Por qué es tan importante? Hoy estamos en el mes de la Biblia, de la palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante? Vamos a comprender mucho más rápidamente si hago esta comparación del bebé.
El bebé no oía. Entonces, primero los papás lo llamaban y muchas veces mucho amor de los papás pasaba por la voz y la voz de amor no le llegaba. Además, los papás le daban indicación: acá tiene el enchufe de electricidad, no hay que tocar porque te puede matar. Le decía eso, no pasaba nada. Ven, y acá tienes comida. Bueno, si lo muestra, comerá seguramente. Pero cuando le daban la orientación, no entendía, porque no oía, ¿sí? Es decir, que el chico estaba desorientado, estaba expuesto al peligro. Si uno comprende esta situación dolorosa, fácilmente podemos comprender que nosotros, si no escuchamos la palabra de Dios Padre que nos ama y nos da orientación y nos ilumina los pasos, nos anima para practicar las buenas obras, las obras de misericordia. Si no escuchamos, estamos perdidos. Y una vez empezamos a escuchar, recién después empezamos a hablar. Uno es mudo muchas veces porque no escucha. Primero tiene que escuchar varias veces para que se suelte la lengua, ¿sí? Para hablar, Jesús le tocó la lengua endurecida para hablar a Dios, hablar de Dios. La lengua está preparado para hablar a Dios y hablar de Dios a los hermanos, ¿sí? Ahora veamos cuáles son los tapones que llevamos en nuestra escucha. Muchas veces pensamos que los tapones llevamos en el oído. No es así, porque como uno no quiere escuchar sobre algunos temas, los tapones llevamos acá en el corazón, no está en el oído, ¿sí? No es un problema de oído, problema de corazón. ¿Y cuáles son los tapones principales que llevamos en el corazón? Ante todo, el egoísmo. Yo, solo yo, ¿sí? Entonces no necesito escuchar a otros. Indiferencia. ¿Qué me importa lo que pasa a otros? ¿Sí? Eso es otro tapón. Otro tapón es orgullo o soberbia. Es decir, que yo sé todo. ¿Para qué voy a escuchar a otros? ¿Sí? Puede ser el tapón, el resentimiento. Estoy herido, resentido. No me hables de ese tema. Muchas veces decimos, ¿no? Entonces, pueden ser estos tapones fuertes. Es tan fuerte los tapones que llevamos en el corazón. Jesús necesitaba, además de los gestos principales de imposición de manos, tenía que poner la mano, el dedo en la oreja y el dedo en la lengua, por la dureza del corazón, el tapón fuerte que llevamos nosotros en nuestros corazones. Ahora, a decir la verdad, todos nosotros los cristianos ya hemos sido tocados por el Señor. Por el Señor es lo que aparece en el Evangelio de hoy. ¿Saben cuándo fue? ¿Cuándo fue? En el momento del bautismo. En el momento del bautismo hacemos exactamente lo mismo que aparece en el Evangelio de hoy. El ministro de la Iglesia, en el nombre del Señor, toca la oreja. Yo muchas veces hago la señal de la cruz y toca la boca
y dice, el Señor Jesús que ha curado a los sordos y a los mudos, te permita muy pronto escuchar su palabra y poder alabar a Dios. Más o menos esa es la expresión con que el ministro de la Iglesia realiza esa parte de la celebración del bautismo, ¿sí? Ahora, nosotros teóricamente ya somos curados por el mismo Señor desde el momento del bautismo, pero muchas veces, que sabemos por nuestra experiencia, el tapón que una vez saca, con el tiempo se tapa de vuelta. Hay que destapar de vuelta, ¿sí? ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se hace? Yo le propongo algunas cosas. En primer lugar, empezar a dialogar con atención con los que conviven y con los más conocidos, compañeros, amigos. Entonces, uno se da cuenta que sobre algunos temas somos sordos. Muchas veces entre los matrimonios, en la familia, se nota que todos somos sordos sobre algunos aspectos, ¿sí? Y pedir ayuda a que uno se cure de esa sordera, en primer lugar. En segundo lugar, pedir, cuando uno se da cuenta que yo soy sordo, no quiero hablar de esto, no quiero escuchar sobre este tema, preguntarle al Señor cuál fue la raíz por la cual yo no quiero escuchar. El Señor conoce nuestra vida pasada, puede revelarnos dónde está la raíz de nuestra sordera y el Señor puede curarnos, ¿sí? Tercer lugar, les propongo que muchas veces el sacramento de la confesión nos sana, remueve el obstáculo interior principal, ¿sí? Entonces, de esta manera nos permite el Señor para comunicarnos con Él, comunicarnos con los demás hermanos correctamente, y esa comunicación correcta nos lleva a la comunión plena. Por eso, después del bautismo hacemos un recorrido y el momento culminante de la comunión con Dios y con los hermanos es justamente la Eucaristía. En la misa, en la comunión, nos comunicamos plenamente con Dios y con nuestros hermanos. Que el Señor en esta oportunidad remueva nuevamente nuestros obstáculos interiores para una mejor comunicación y llegar a la mejor comunión en el Señor. Amén.